de lo que quería exponer la propuesta que nos hacía Jenny respecto al escenario de clonar la máquina para un ambiente de pruebas. Entonces, ¿me confirma si están viendo mi presentación? Mi pantalla, Sí, señor. perdón. Sí, señor. Entonces, Sí, fíjate, señor. recuerdas que nosotros, excelente, muchas gracias. Recuerde que nosotros creamos un grupo, un resource group llamado Z104 Demo. En ese hemos hecho nuestras prácticas, hemos desplegado algunos servicios, redes, recursos, infraestructuras a service, plataformas a service, unos contenedores. Bueno, hemos hecho de todo, hasta para vender. Y bueno, recuerden que en algún momento nosotros creamos una maquinita virtual que se llamaba Z104. ¿Qué hice? Muy rápidamente lo que hice fue, en esta maquinita habilité, recuerden cuál era el paso que nos pedían, tener un baúl de recuperación. Entonces, creé el baúl de recuperación, así tal cual como ustedes lo están haciendo en el laboratorio. Bueno, si están en ese laboratorio, obviamente. Y una vez haya creado el baúl de recuperación, Recovery Service Baúl, mire, entonces creé el baúl de recuperación. Una vez creé el baúl de recuperación, pues le dije a la máquina virtual, aquí en el Resource Groups Demo, le dije desde la maquinita virtual, oye, créame un backup. Entonces me fui aquí a la opción de máquinas virtuales y en la maquinita virtual por acá en la parte de backup, le dije, créame un backup de esta máquina virtual. ¿En dónde lo quieres guardar? Pues en el baúl de recuperación que creé. Listo. Entonces habilité el backup, generé un backup. Listo, me hizo el backup. Entonces, una vez hecho el backup, pues eso toma algún tiempito, obviamente, apenas esto es un cascarón de un Windows Server, recuerdas que nosotros hicimos la prueba con un Windows Server al final y montamos un Internal Information Service. Entonces, desde el baúl de recuperación, estando nuevamente acá en el baúl de recuperación, le dije, ok, ya tengo el backup, que era el primer paso que le decía a Jenny que necesitábamos crear. Volvamos a organizar esto por ti, porque ya cuando se nos empieza a crecer el escenario es más difícil encontrar los recursos. Baúl de recuperación, ¿quién lo ve por ahí? Network Recovery Service Baúl. Y una vez creado el backup, entonces me creó el backup, muy bien. Eh, Obviamente desde acá le dije backup, respáldeme la maquinita y lo guardo hasta ahí, normal. Una vez creado el backup me dice, sí, mira, tú tienes una máquina virtual, ahí está, ahí la creé. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Creé un segundo, me fui al Resource Group, mira, ahí está mi maquinita completamente respaldada. Entonces me fui a mi Resource Group y hay varias estrategias. Uno, pues restaurarlo en un Resource Group diferente. O dos, lo que yo le comentaba a Jenny, que también podemos tener la opción de migrar los recursos. Pero recuerden que nosotros, eso lo vimos como en la segunda sesión, que podemos mover recursos de un lado a otro y era lo que te comentaba de mover recursos entre el mismo Resource Group, de la misma suscripción o entre diferentes suscripciones. Entonces yo dije, pues tengo mi maquinita, voy a moverla a una segunda suscripción. Entonces recuerden, acá está la opción de mover recursos. Miren, acá está. Y efectivamente moví mi maquinita a un segundo grupo de recursos. Ese segundo grupo de recursos eh, lo llamé, déjenme ver cómo fue que llamé este segundo grupo de recursos. Lo llamé test. Mire, es un grupo de recursos completamente nuevo. Eh, Nótese que el status dice Moving Resources, pero que pertenece al mismo subscription. En este caso lo moví a la misma suscripción. Obviamente, pues el escenario más fácil. Entonces lo puse test y moví la maquinita virtual. Mire, esta es la máquina original. Esta es la original. La moví. Al mover la original, pues me quedé sin la maquinita en el entorno. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues nada, voy a proceder a restaurar la maquinita virtual. Entonces me fui aquí al baúl de recuperación y le dije desde el baúl de recuperación,
Le dije, restaurame ese ítem. Entonces me fui aquí al ítem, le dije a la máquina virtual y restaurame el ítem. Entonces seleccioné el ítem, botoncito acá, restaurar máquina virtual. Pin. Y voilà, me restauró. ¿Dónde me lo restauró? Pues en la ubicación original, que es la de demo. Entonces acá ya tengo, le puse restore para que te dieras cuenta de la diferencia. Entonces ya levanté las dos máquinas virtuales. Acá está la restaurada. Fíjate que está power, está running. Me tiene una dirección IP 294812. Si me voy a la máquina que moví, entonces me tengo que cambiar al test, al otro resource group, me voy a la maquinita, ya la levanté, obviamente me asignó una dirección IP pública diferente. Mira, esta es la 40.122.29 y lo que hice fue levantar para cada uno. Mire, 40.122 el Internet Information Service, 40.122 y la restaurada 29.48. Ahí está, 29.48. Ahí están las dos máquinas virtuales con los servicios de aplicación arriba. Tengo control de la maquinita por un lado y me conecté a la segunda maquinita por el otro lado. Mire. Entonces, ese es el escenario que tú necesitas. Entonces, tal cual como te comenté, en mi caso, pues lo levanté en un resource groups completamente diferente, obviamente para los temas de evitar generar impacto negativo sobre los recursos en producción, ¿no? Siempre tienes que levantarlo en un escenario aislado. ¿Cómo te pareció? Súper, súper. Eso es lo que necesito hacer, sí, señor. No, pues Eso. voy a hacer el ejercicio, a ver cómo me va, pero sí, exactamente eso es lo que yo quiero, subir las dos máquinas con apuntando a una IP pública diferente y que no me afecte la de producción, que la de producción siga Ujú, como pues trabajando normal y yo trabajo sobre la ujú. de pruebas. Exactamente. Ya que me hablaste de Apache, dije, este es el escenario más, bueno, es un Apache, pero es un IIS y ahí tenemos nuestro frontend funcionando, que en última eso es lo que necesitamos. Eso es, sí, 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 señor. Ah, súper Bu- bien, profe, listo. Lo voy a Bueno, hacer y le estaré contando cómo me va con el ejercicio. yo sé que te va a ir muy bien. Yo sé que tú puedes. Gracias. Listo. Cerremos esto. Ay, voy a pagar mis recursos. Ahí me dijo, por no más crear esa storage, eso sí come plata, ¿no? Entonces, Eso a cobrar. ahí empieza a facturar. Mira, ahí nomás diciéndome ya me quedan 58 dolaretes de los $100. Y eso que yo entro, apago las máquinas, apenas hacemos la demostración de lo que tenemos que hacer y ya. Pero fíjese que eso sí consume recursos. Entonces ahorita la voy a detener. Hoy como terminamos el curso voy a eliminar el resource group y eso se lleva todo. Eso se lleva todo. Listo. Entonces con eso así minimizamos. Ahí lo puedes probar con tu Azure Pass. Con Ujú. eso haces una prueba primero, identificas los pasos, etcétera, etcétera, y con eso ya puedes tener una idea de cómo implementarlo ya en tu entorno corporativo, ¿no? Por decirlo de Sí, alguna sí, sí, forma. señor. Siempre no que me digan, no, es que el profesor me dijo que lo hiciera así y se me cayó mi entorno de producción. No, siempre hagan sus pruebas de forma Claro. controlada. Exacto. Sí, de hecho, mis pruebas yo no lo estoy haciendo la cuenta de producción, no, nosotros Ujú. tenemos una cuenta ahí de pruebas, donde tenemos una Ah, máquina nice. pues similar, con un mismo sistema, con una misma aplicación, Ajá. y ahí es donde yo hago mis pruebas. Eso, Y es muy donde bien. la he dañado muchas veces. Excelente. Esa es la intención. Sí, sí, señor. Ay, muy bien, queridos compañeros, siendo las 9:09 de la noche, vamos a finalizar con el módulo número 11. Este módulo hace referencia a la parte de monitoreo. Si bien es cierto, pues el monitoreo forma parte de los procesos del área de tecnología para dar trazabilidad y mantener los servicios operativos, ¿cierto? Eso es algo fundamental.
Arranquemos hablando un poquito de Azure Monitor, que es la primera lección. Azure Monitor es la herramienta por excelencia de Microsoft para monitorear los entornos corporativos en cloud. Entonces tenemos el servicio, tenemos diferentes capacidades claves que pueden ser útiles de acuerdo a las necesidades corporativas. Tenemos plataforma de datos para monitoreo o de seguimiento, temas de registros, diferentes tipos de datos. Tenemos el consultor en línea, tenemos registros de actividades y algo importante, registros sin análisis es basura. Entonces hacemos consulta de esos logs de actividades. Este es un cuadrito general de los servicios de monitoreo que podemos encontrar a nivel de Microsoft. Está muy general, extremadamente general, pero lo importante es que ustedes puedan darse cuenta que pueden en sus entornos dar trazabilidad a sus aplicaciones, a los sistemas operativos, a los recursos que tengan en Azure, a las suscripciones, a los tenant y, ¿por qué no?, servicios customizados. ¿A través de qué? De métricas y de registros, que nos permite tener visibilidad a nivel de Insight. Insight es la herramienta por excelencia para aplicaciones. Entonces tenemos aquí aplicaciones, web apps, contenedores, máquinas virtuales y soluciones de monitoreo. ¿Cómo los visualizamos? A través de dashboard, vistas, a través de Power BI o workbooks. Podemos hacer análisis a través del Explorer Metrics o del Log Analytics con las consultas. Podemos tener respuesta ante un incidente por una alerta o modelos de autoescalado y podemos llevar a este escenario a un modelo de integración con hub de eventos, a aplicaciones lógicas o ingesta y exportaciones de APIs. Entonces, nótese cómo Microsoft quiere llegar a cubrir todos esos escenarios a nivel de registros, monitoreo, trazabilidad y estabilidad de nuestros ecosistemas. Todo a través de logs y métricas. Entonces, miremos las capacidades claves. Esas capacidades claves, donde tenemos todo el modelo de supervisión de los servicios principales de Azure, donde podemos tener monitoreo y visualización de métricas, que son valores disponibles desde los recursos de Azure, que nos ayudan a entender el estado de salud, la operación, el rendimiento de nuestros sistemas. Otro escenario, hacer recopilar métricas de registros de actividades, registros de diagnósticos a través de consultas o registros de analíticas, ¿no? Entonces tenemos logs de actividades, logs de diagnósticos, telemetría para soluciones de monitoreo, ¿no? Podemos hacer consultas de analíticas que nos ayuda a realizar o resolver problemas y tener una mejor visualización de nuestros entornos. También lo podemos usar para alertas, notificaciones de tiempo real y crítico, ¿no? Entonces, definimos esas alertas y las acciones. Notificaciones de alerta que pueden ser condiciones críticas y potenciales que pueden tener procesos de acciones correctivas automáticas basadas en disparadores desde las métricas o los registros. Volvemos a los dos temas. Mire, métricas o registros. Esto es como el engranaje que me permite tener el enlace a todo lo demás, ¿no? Entonces miremos qué son esas métricas, tanto que nos hablan y que, bueno, aterricemos. Métricas. La métrica, como lo dice aquí, es un valor numérico que nos va a describir algún aspecto, ¿cierto?, de un sistema en un momento determinado. Importante, esas métricas son informaciones ligeras o muy livianas y capaces de soportar escenarios casi en tiempo real. Claro, tiene ahí un tiempo, microsegundo que se demora en capturarla, almacenarla y presentarla. Por otra parte, tenemos los registros que pueden contener diferentes tipos de datos. Esos datos pueden ser organizados en registros con diferentes conjuntos de propiedades, pues obviamente dependiendo del tipo de dato que nosotros estemos utilizando. Aquí podemos hacer uso de la telemetría, como los eventos y los seguimientos, y estos se almacenan como tipos
de registro, son logs, mire, son logs. Además, los datos, tenemos datos de rendimiento para que todos puedan combinarse y tener un análisis o generar una analítica del comportamiento. Entonces, fíjese que ya son dos formas de poder capturar esa información, capture. Entonces tenemos, esto es monitoreo, ¿cierto? Datos de registros. Cuando hablamos datos de registros, es esa información que almacenamos en el Log Analytics, ¿cierto? Y incluye un lenguaje de consulta enriquecido que nos permite acceder, ver ese tipo de información, consolidar, analizar de forma muy rápida los datos que nosotros estamos recopilando, que es estadística que está muy degradada acá. Pero entonces tenemos este tipo de información, los logs, ¿cierto? Y las posibles consultas. Acá nosotros podemos hacer uso del Data Explorer, que podemos generar consultas a través del explorador de datos para consultar información sobre el estado, pero también incluye funciones avanzadas como agregaciones, uniones y análisis más inteligente. O sea, esa combinación de esto y esto, ¿qué sucede? ¿No? Tipos de datos. Nosotros podemos tener tipos o datos de supervisión de aplicaciones que nos entregue información relevante del rendimiento y la funcionalidad del código que estamos escribiendo, independientemente de la plataforma que nosotros estemos utilizando, ¿no? También tenemos el monitoreo de nuestros sistemas operativos que estén alojados en Azure o en alguna otra nube, AWS, GCP, Rackspace, Alibaba o soluciones on-premise. Monitoreo de recursos de Azure, ya lo hemos visto. Monitoreo de suscripciones, esto es importante porque pues, nos indica el tema de costos, ¿no? Cómo estamos ahí, ¿no? Operaciones, administración, así como datos sobre el estado y el funcionamiento de Azure. Y el tenant, ¿no? Nuestro tenant, operaciones a nivel de los servicios del tenant como el Azure Active Directory. Esto pues nos entrega información de la actividad que pueda estar sucediendo. Recuerden que cuando creamos una aplicación o queremos presentarla, pues hay que integrarla con el tenant de Azure y toda esa información pues debe quedar alojada, ¿no? Que tengamos esa trazabilidad de ese comportamiento. Nuestro consultor en línea, este Azure Advisor, me parece una de las herramientas más geniales. Aquí Microsoft se anotó un hit porque yo me acuerdo que, que nosotros trabajamos como consultores hace muchos años donde te llaman y decían, no, es que mira, mi aplicación está lenta, está fallando, o queremos aplicar una mejora, porque no viene y mira nuestra infraestructura, nuestra plataforma y nos da algunas recomendaciones? Y entonces uno iba, si se demoraba una semana en levantamiento de la información, obviamente pues dependiendo del estado o la envergadura del proyecto, y después generaba unos informes y se presentaba. Y a partir de esos datos pues se aplicaban las buenas prácticas y las mejoras o la solución del problema. Aquí Microsoft tiene un consultor en línea que te entrega esa información en tiempo real, donde nos da información relevante sobre la alta disponibilidad, temas relacionados con la seguridad, el rendimiento. Esto es algo nuevo que se conoce como operación de excelencia, donde nos puede entregar recomendaciones sobre la forma de operar nuestro entorno y esas buenas prácticas que debemos de tener en consideración. 2, 4 y 5. Y los costos, temas relacionados con costos. Cómo podemos mejorar en los consumos, ¿no? Ahí, si tú tienes consumos que se están generando y que no tienen valor significativo porque son, por ejemplo, recursos huérfanos que en algún momento quedaron por ahí abandonados, pues esos son temas importantes. En una pequeña implementación, pues uno tiene visibilidad muy rápidamente, pero en escenarios ya robustos con múltiples aplicaciones, servicios, clientes, pues por eso es el tema de etiquetado, ¿no? O sea, que uno pueda saber esto a quién pertenece, a quién le estamos facturando,
de qué aplicación es, etc. Entonces son temas que hay que entrar a validar. Log de actividades. Aquí nosotros podemos enviar datos al Log Analytics para tener búsquedas avanzadas, temas de alertas. Eso es importante, ¿no? Que es saber cómo se encuentra nuestra plataforma. Nótese que acá tenemos infraestructura en Azure con únicamente recursos de cómputo o únicamente recursos que no sean de cómputo. Y poder tener ese conocimiento del estado de nuestros recursos o de nuestras aplicaciones. Aquí podemos hacer consultas o administrar eventos a través del portal de Azure. Podemos hacerlo a través de PowerShell, CLI, Bash, ¿cierto? O RESAPI. Podemos tener transmisión de información al hub de eventos. Podemos almacenar esos datos en una cuenta de almacenamiento para un posible análisis y acá está el análisis. Analizar los datos con Power BI. Consultas. Las consultas podemos aplicar filtros que nos permita poder identificar o buscar de una forma más acertada, ¿no? Ya sea por suscripción, un periodo de tiempo, por la gravedad del evento. Podemos agregar filtros como categoría del evento, seguridad, recomendaciones, alerta. Entonces esto me parece bastante bueno de cómo nosotros en el momento en que queremos hacer una búsqueda, como cuando nos pasaba esos escenarios que uno iba al log de eventos de Windows, ¿no? Y tenías que empezar, una persona que fuera a aplicar troubleshooting y entrar al log de eventos de primera mano, uno se sentía abrumado con tanta información, pero es empezar a aplicar los filtros adecuados para tener un mejor detalle y poder llegar a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, filtros. Las alertas, por otra parte, las alertas ya son condiciones de un escenario particular. Entonces, creación de alertas y grupos de acción. Entonces, acá tenemos la creación de las alertas del monitoreo de Azure. Podemos tener experiencia de auditoría unificada. Una alerta es un evento. Recuerden que en las organizaciones, ¿cómo es que llaman? ITIL, creo que es ITIL, sí, ITIL que va en la versión, no sé, 4 o 5, que forma parte de la gestión por ejemplo, de las alertas, donde se define la severidad. Acá tenemos 5 severidades, severidad 0, 1, 2, 3 y 4, donde uno establece cuál es la de mayor criticidad a la menor criticidad, definiendo unos tiempos de respuesta, severidad 0 entre 1 y 2 horas, severidad 1 entre 2 y 4, severidad 2, 4, 8, severidad 3, 8 a 16, severidad 4, 16 a 32, 48 horas. Bueno, cosas así. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién la está gestionando? ¿Cuál ha sido su avance? Bueno, cosas que son realmente relevantes para la organización y poder tener esa trazabilidad. Por ejemplo, total de alertas 1179. Grupos inteligentes, reglas, total reglas alertadas 9. ¿Cuáles son las acciones de reglas? Ninguna. Bueno, uno puede establecer allí prioridades, ¿no? Muéstramelo por gravedad o severidad, categorizado por si es un evento nuevo, ya es un evento conocido o sencillamente ya el equipo de soporte, el área, los especialistas lo cerraron. Entonces, la idea es crear esas reglas de alerta, ¿no? Creación de las reglas de alertas, administración de las alertas, crear una regla de alerta para identificar las fallas, las condiciones importantes y encontrar datos en su monitoreo. Cuando se define una alerta, chequee las entradas y el contenido de sensibilidad, ¿no? Entonces definimos nuestro ámbito, hasta dónde vamos a llegar, el recurso, aquí no hay recursos seleccionados, la condición, configure cuál va a ser ese disparador que va a generar la alerta, la condición por la cual se va a generar la alerta. Entonces, bueno, nos dejó de responder el ping, el servidor no está, se apagó, se cayó, se reinició, cosas como es.
Grupo de acción, notifique a su equipo por correo electrónico, por mensajes de texto, automatice acciones mediante un webhooks o un rootbooks, ¿no? Entonces podemos tener allí diferentes modelos de acción. Grupos de acción. Entonces tenemos notificado a un grupo de usuarios que se le ha generado una alerta. Entonces acá tenemos nombre de la acción y el tipo de acción. Nombre de acción. Notificar o realizar alguna acción específica, revisar, etcétera. Por SMS, email, push, voice, etcétera. O un logic app, ¿no? O un webhook. Active un proceso. Si ocurre un evento particular. Analítica de registros. Entonces acá tenemos temas relacionados con la analítica de registros, espacios de trabajo, fuentes, tanto de fuentes conectadas como fuentes de datos, consultas y lenguajes de sintaxis que podemos utilizar en este escenario. Entonces, Log Analytics. Acá esto es un servicio que nos ayuda a, primero, recopilar y analizar datos que son generados por los recursos en nuestra nube, ¿no? O soluciones que estén conectadas a nuestro entorno de monitoreo. Entonces, en este caso, soluciones on-premise. Nosotros podemos escribir consultas de registros y analizar de forma interactiva los resultados. También podemos tener ejemplos que incluyen la evaluación de actualización del sistema o resolución de problemas de incidentes de sistemas operativos. Entonces acá tenemos ya algunos queries predefinidos a nivel de las logs. Recopilación de información de directorio activo, administración de alertas, malware, Application Insight, que está relacionado a las plataformas as a service, automation, traza de cambios, compatibilidad, insight de contenedores, DNS, infraestructura y administración de registros. Perdón. ¿Cómo creamos un espacio de trabajo? El espacio de trabajo es el área de trabajo donde vamos a interactuar con los recursos de Azure, ¿no? Básicamente es ese contenedor donde se recopilan y analizan los datos que nosotros vamos a presentar. También nosotros podemos tener varios espacios de trabajo, ya sea por suscripción y definirlos como espacios de trabajo en los cuales nosotros vamos a interactuar. Ese espacio de trabajo nos va a proporcionar ubicación geográfica, aislamiento de datos y aislamiento de ámbitos. Entonces, ya sea que tenemos proyectos, escenarios, aplicaciones, recursos, etcétera, que queremos tener de forma independiente, sobre todo cuando, por ejemplo, uno tiene proyectos o clientes y cada cliente queremos manejar nuestro propio espacio de trabajo para generar esos informes única y exclusivamente de esa aplicación, ese proyecto o ese cliente particular. Acá nosotros podemos conectar nuestras fuentes de información. Podemos tener fuentes conectadas para generar datos. ¿Desde dónde? Desde soluciones on-premise, a través de agentes que podemos instalar en cada uno de nuestros dispositivos. También podemos hacer uso de herramientas ya existentes como el System Center Operation Manager, que puede entregar información al Log Analytics en Azure, ¿no? Para poder hacer esa analítica de datos. Acá tenemos definido nuestro espacio de trabajo, tenemos nuestro repositorio, nuestro Azure Storage y nuestros agentes que también pueden interactuar con esas aplicaciones, servicios, infraestructura que podemos tener también en la nube de Microsoft o en otras nubes, ¿no? Imaginémonos que esto es GCP o puede ser AWS. Fuentes de datos. Entonces acá tenemos fuentes conectadas. ¿De qué tipo? De registros, de rendimiento, aplicaciones de soluciones. Entonces nótese que esas fuentes de datos incluyen registros de diferentes fuentes. Log de eventos de Windows, contadores de rendimiento de Linux, soluciones de web service,
log customizados y syslogs, ¿no? Que uno tiene, por ejemplo, esas, iba a decir, no solamente servidores, sino dispositivos de conectividad. Se me extravió el contexto. Entonces, dispositivos de conectividad como firewalls, switches, routers, etcétera, que también puedan generar aquí datos y que necesitemos analizarlos. Tenemos nuestros registros. Cada registro o cada fuente de datos tiene opciones de configuraciones adicionales. Claro, se van a dar cuenta que pues dependiendo del escenario, cada tipo de registro va a tener sus propios atributos como tipo, tiempo generado, sistema fuente y propiedades adicionales. Las consultas del Log Analytics. Aquí nosotros podemos tener analítica de registros que nos van a proporcionar esa información o sintaxis de la consulta que nosotros necesitamos. Fíjese esto. Queremos conocer la disponibilidad de los computadores, generar una gráfica, el número de computadores que envían registros en cada hora, ¿no? Entonces tenemos aquí la consulta, resumen de contador por dirección IP de computador, tiempo generado, 1 hora, y el time chart, ¿no? La gráfica que tenemos en este momento. Entonces tenemos una línea de tiempo y el conteo de computadores basados en la dirección IP. Entonces acá podemos recopilar, consolidar datos muy rápidamente a través del repositorio. Podemos guardar esa información y hacer que las búsquedas de registros se ejecuten de forma automática en caso de que se necesite generar una alerta o exportar ese tipo de información a un entorno como Power BI o Excel en el momento en que se requiera, ¿no? Acá tenemos algunas sintaxis de consultas, como un evento donde el evento es de tipo error que se ha generado hace un día, contador por computador, conteo por computadores, muéstrame el top 10 de forma descendente, ¿no? Entonces es una forma de generar esa consulta a través de un query y los correspondientes pipeline, ¿no? Llámese Windows, Linux, equipos activos es que le llaman en algunos lados, dispositivos activos, router, switches, etcétera, etcétera, lo customizados o alertas, ¿no? Otra de las condiciones que es necesaria tener ese modelo de trazabilidad es en la red, ¿no? Queremos saber qué pasa, si el paquete llegó, dónde se está quedando, por qué no conecta, hacia dónde se está enrutando. Y aquí vamos a darnos cuenta que existen diferentes herramientas que nos va a proveer ese nivel de detalle. El Network Watcher, por ejemplo, el diagnóstico, la verificación de flujos de IP, siguiente salto de diagnóstico, reglas de seguridad efectivas que para el Network Security Group, resolución de problemas de VPNs, capturas de paquetes, resolución de problemas de conectividad, registros que se generan en el Network Security Group y la topología a nivel de monitoreo de las topologías. Entonces, fíjese que arrancamos hablando del Network Watcher, ¿no? Este es nuestro primer punto de partida. Nuestro punto de partida. El Network Watcher es la forma de vigilar nuestra red. Nótese que este diagrama se lo genera de forma automática Microsoft a través de la opción de diagramas, donde tenemos una NIC que posiblemente está presentada imaginémonos que está presentada a una máquina virtual, y la forma en que esa NIC interactúa con el entorno. Entonces nos proporciona herramientas, ya sea para monitorear, diagnosticar, ver métricas, habilitar o deshabilitar registros, ¿cierto? Nos provee esos escenarios para que podamos diagnosticar problemas de vista de nivel de red, de extremo a extremo. Fíjese cómo nosotros podemos darnos cuenta por dónde pasa y hasta dónde llega y cómo debería llegar. Proporciona una representación visual de los elementos de la red. Con esto tenemos dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Uno rápidamente dice, ok, mire, este se conecta con estos dispositivos, interactúa de esta forma, etc. Diagnósticos de red.
Entonces tenemos Network Watcher Diagnostics. Nótese que el Network Watcher que tiene temas de monitoreo, registros y herramientas de diagnóstico. Esto me gusta mucho porque el Network Watcher lo mira a nivel de topología, monitoreo de conexión, monitoreo de rendimiento, logs que podemos llegar a tener. Muchas veces uno hace uso de varias tecnologías para llegar a un escenario particular, una resolución de problemas, mostrar el comportamiento de un escenario, cuando se pierden los paquetes, por qué la aplicación está lenta, etc. Herramientas de diagnóstico, el IP Flow Verify, el siguiente salto. Estos sí son de diagnóstico, ¿no? Reglas efectivas, resolución de problemas de VPN, Packet Capture, Packet Tracer, iba a decir, y conexión problemas de conectividad. Entonces, fíjese que cada una de estas herramientas nos permite tener un mayor alcance y poder tener la forma de hacer trazabilidad, conocer el comportamiento y ahí establecer un análisis de nuestro entorno. Arranquemos con el IP Flow Verify. Nótese que acá lo que nosotros queremos determinar son fallas que se puedan llegar a presentar desde o hacia Internet o a algún entorno local y garantizar las reglas de seguridad que se puedan estar aplicando de forma correcta, ¿no? Entonces, IP Flow Verify, tenemos detalles del paquete, especificamos el protocolo, TCP/UDP, la dirección, si es entrante o saliente, cuál es la dirección IP original, qué puerto estamos utilizando, cuál es la dirección IP remota, cuál es el puerto de destino, y hago una validación y él nos va a decir si tenemos acceso o no tenemos acceso. Y acá nótese que este ejemplo me parece bastante interesante porque dice acceso denegado. ¿Por qué? Porque está aplicando en el Network Security Group la denegación de todas las conexiones. O sencillamente uno dice acceso denegado, venga, identifiquemos qué es lo que pueda estar sucediendo ahí. Que pues este ejemplo es muy sencillo, pero vale la pena que nos permite entender cómo es el comportamiento. Siguiente salto, recuerden que es conocer, hay diferentes dispositivos en el medio para llegar a un destino y nosotros podemos tomar diferentes rutas para llegar. ¿Cuál es el siguiente salto que debería tomar? Nos ayuda a determinar si el tráfico se dirige al destino que nosotros esperamos, ¿no? El destino previsto. Entonces, mostrando cuál es el siguiente salto. Si estoy aquí en el punto de origen, ¿cuál va a ser el siguiente salto? Y si este es una appliance, un router, una dirección IP pública, bueno. Entonces nos dice desde dónde, en este caso una máquina virtual con una interfaz de red, una dirección IP y una dirección de destino, ¿no? ¿Cuál va a ser el siguiente salto? Entonces nos dice Nest Hub Type, ¿cuál es el siguiente salto? Ninguno. ¿Cuál es la dirección IP? Si estábamos en la 10.1.1.4, pues como mínimo va a ser el gateway, ¿no? En este caso es el gateway del punto 100. Y la tabla de enrutamiento nos está mostrando cuál sería la tabla de enrutamiento. Diagnósticos. Esto es para determinar las configuraciones del Network Security Group, ¿no? Entonces acá recuerden que hay una opción, nosotros lo vimos cuando estábamos hablando de la seguridad perimetral de las máquinas virtuales o de las subredes. Recuerden que el Network Security Group solamente se aplica, es pregunta de certificación, se aplica a las redes virtuales o a los subredes. Recuerden, siempre van a ser a las subnetwork, a las subredes, no aplica a las redes virtuales. Y determina, por ejemplo, a través de las reglas efectivas que nosotros podamos tener tránsito entre un origen y un destino y que estas reglas hagan match. Eso es lo que tenemos aquí a través de las diagnóstico de reglas efectivas. Resolución de problemas de conectividad de VPNs. Acá podemos tener un escenario, una herramienta que nos ayuda a solucionar problemas de puerta, enlaces, conexiones. Nos puede entregar información resumida o detallada de lo que puede estar sucediendo y nosotros podemos tener una mejor punto de partida o un mejor visualización del entorno para
resolver los problemas, ya sea basados por puertas de enlace o conexiones simultáneas, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro VPN, PNG, estado corriendo, estado satisfactorio, grupo de recursos al cual está aplicando y la ubicación. En este caso está running. Ahí nos diría, no, está fallido o no se presenta una conexión. Captura de paquetes, famoso packet tracer que utilizamos en los ambientes, en los entornos de red, ¿no? Capturar la información de ese tráfico entrante y saliente, por ejemplo, una máquina virtual, guardar esos datos en una cuenta de almacenamiento, en un archivo local o en ambos, para poder hacer ese análisis en su momento dado, ¿no? Entonces, bueno, queremos saber qué es lo que está pasando con ese web service o una máquina particular que necesitamos darle esa trazabilidad y seguimiento, ¿no? Mire cómo nosotros podemos almacenar allí. Storage account o file o en ambos. Recuerden, todo esto, acá lo que estamos mostrando es los alcances y todo lo que tú puedes llegar a hacer. De ahí en adelante, cualquier activación, funcionalidad, pues eso siempre va a tener un costo. Resolución de problemas de conexión. Valida, por ejemplo, fallas de conectividad entre máquinas virtuales de origen, destino. Podemos identificar problemas de configuración que afecten la accesibilidad. Nos puede informar sobre las rutas del siguiente salto, origen, destino. Revisar si hay latencia mínima, máxima, promedio entre la fuente y el destino, cuánto tiempo se está demorando. Esto me gusta mucho. Ver la topología gráfica desde la fuente hacia el destino, ¿no? Parece bastante interesante. Logs del Network Security Group. Tenemos información acerca del tráfico IP, entrada y salida a través del Network Security Group. Tenemos un ingress, an egress, ¿cierto? Registros de flujo en formato tipo JSON, fundamental, ¿no? Esto ya es parte de nuestras vidas y de aquí en adelante va a ser el formato mínimo básico que utilizamos, sobre todo para la mayoría de los entornos de cloud, ¿no? Entonces tenemos, y esos archivos JSON muestran flujos entrantes y salientes. Tengan en cuenta que ese formato JSON se puede mostrar visualmente en un Power BI o herramientas de tercero como Kibana, ¿no? Esta es la parte de la topología, me gusta mucho porque te permite tener visibilidad, ¿no? Nos provee una forma visual de el dispositivo, cómo está presentado a Internet, a qué subred pertenece, a qué red virtual pertenece, cómo interactúa con otras subred, de un frontend, de un backend, qué existen en las otras subredes, qué otros dispositivos, si existen tablas de enrutamiento. Bueno, tenemos una visibilidad gráfica de la configuración en la cual estamos trabajando. Oh, yo sé. 9:42. Espero que haya sido de su agrado. Este tema es muy tan ancho como profundo lo queramos revisar. Para esto, entonces, hemos preparado algunos laboratorios que nos permiten llegar a un acercamiento del modelo de monitoreo. Y para esto vamos a necesitar evaluar la funcionalidad de Azure que nos proporcionaría información sobre el rendimiento, la configuración de nuestros recursos en Azure, máquinas virtuales, por ejemplo, si eso está teniendo cumplimiento, y examinar las capacidades a través de la herramienta de monitoreo, incluidos los logs analytics. Entonces, desplegamos nuestro entorno. Aquí arranca nuestro laboratorio donde vamos a crear y configurar el workspace de Log Analytics y soluciones basadas en Azure Automation. Esto es importantísimo, no dejen de hacerlo. Azure Automation, porque
la automatización nos va a permitir realizar acciones ante un evento crítico. Entonces, me gustaría que tengan esa posibilidad. Mejor dicho, como todos los laboratorios, es clave importante dentro de la asimilación de lo que nosotros estamos viendo aquí en clase. Tarea, paso 3, tarea 3, revisión de los parámetros de monitoreo para las máquinas virtuales. Paso 4, configurar el parámetro diagnóstico en las máquinas virtuales. Tarea 5, revisar la funcionalidad de monitoreo. Y tarea 6, revisar el Log Analytics y su funcionalidad. Ingenieros, para mí fue un honor, un placer haber compartido estas 3 semanitas, ya no sé cuánto tiempo llevamos. Ahí mi calendario dice que hoy finalizamos. Posiblemente nosotros entonces damos inicio a nuestro next level. Déjenme ver si durante estos 15 minutos que tenemos, les puedo compartir. Creo que yo ya les había mostrado. Sin embargo, pues no importa. Ops. Bueno. Nosotros vamos a security. Nada más ni nada menos que a seguridad. Es un curso bastante bonito, interesante. Microsoft, aquí está. 2022. 2022. Voilà. Entonces, ¿en 200? No, mucho. Entonces nosotros estamos aquí en Azure, ingenieros. Recuerden, la base de todo, la Z900, que es el fundamentos. De ahí saltamos a 2 posibles pilares, el AZ104, el AZ, ¿qué? 104 o el AZ204. Nótese desde el lado del desarrollo y desde el lado de infraestructura. Obviamente hoy en día estos dos están estrechamente relacionados, son hermanitos, y como tal, pues se complementan de una forma ideal, ¿no? Sobre todo ahorita en los escenarios de 6CD. De la Z104-204 tenemos la parte de seguridad, ¿cierto? Pero tengan en cuenta que en la seguridad, cuando entremos a hablar de seguridad, acá recuerden que la seguridad es, según TOGAF, es transversal, ¿no? Siempre va a ser transversal a todo escenario, todo ambiente. Y esto implica, ¿esto qué implicación tiene? Que nosotros vamos a hablar de la seguridad no solamente a nivel de infraestructura, sino a nivel de desarrollo y, por ejemplo, en otros escenarios, como los entornos a nivel de arquitectura cuando estamos dimensionando. Entonces recuerden que la ruta sería Z104, 204, saltaríamos al 300, después al 400 y posiblemente al 500 y después al 600 y así sucesivamente. Por eso tienen pues, esos valores. Entonces vamos a hablar de seguridad a nivel de dimensionamiento. Estos son 2 cursos de la de la serie 300 para hablar, es que como hemos evolucionado tanto,
arrancamos con los 300, 301 y ya vamos en el 305. DevOps seguirá siendo AZ400, Series 400. Acá donde unimos la parte de infraestructura con desarrollo y operación de operaciones. Y aquí empezaríamos ya a hablar a nivel de seguridad. Entonces tengan en cuenta que cuando lleguemos aquí vamos a hablar a nivel general de seguridad, ¿no? En la parte de desarrollo, en la parte de infraestructura, en la parte de plataforma y software como servicio posiblemente, ¿no? Buenas prácticas, herramientas, metodologías, etcétera, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que estaremos en la próxima sesión. Déjenme a ver si les puedo hacer. Es un módulo muy interesante. Z500, aquí está. Es un módulo muy, muy interesante. AZ500, Microsoft Azure Security Technology. Recuerden que este tema es tan robusto que, por ejemplo, para los entornos del MS Microsoft 365, también existía un MS500 que hoy dividieron ya en una ruta independiente a nivel de certificación, porque es tan robusto que tuvieron que hacer, son como 4 niveles de seguridad. Lo mismo le va a pasar con el AZ500, porque puede ser tan profundo como ustedes lo quieran manejar. Entonces, bueno, esta es la parte de Certified Security Associate, el dashboard. Y esta es la ruta que podemos, temas de administración, identidad de acceso, protección de la plataforma, aplicaciones, seguridad en datos y aplicaciones y administración de operación a nivel de seguridad. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, los escucho. No, señor. Bueno, entonces no siendo nada más, ¿qué nos vas a comentar, Jenny? No, que por ahora no Sí, hay preguntas. bueno, yo tengo una pequeña consulta y recuerdo que con Danilo se había acordado que iba a haber como una pequeña introducción del módulo base. No sé si eso lo vamos a hacer ahora en la próxima sesión. Eso lo deben coordinar con Danilo. Validen todo eso de qué temas, cómo se va a organizar, en qué momento, si antes, después, durante, etcétera. Yo soy su simple servidor y lo que me encargo es de ir gestionando los requerimientos, digamos, de las capacitaciones y los tiempos como tal que se hayan definido. Entonces, por favor, les agradezco que lo coordinen con Danilo. Tenemos tiempo porque se supone que el miércoles arrancamos ya con el AZ500, pero de ser necesario, podemos hacer un overview, si es que se va a hacer, inicialmente confirmarlo con él, porque este tema va a ser este tema de la Z500 es mucho más denso que una Z104. Entonces, si en algún momento se sintieron que acá era algo denso, el otro sí es 3 o 4 veces más denso, a nivel de información y prácticas. Sí, lo sé, Jenny. Pero pues son temas bonitos, interesantes y es, desde mi punto de vista, es sacarle tiempo, dedicación. Recuerden que todo en la vida implica un poquito de esfuerzo, pero va a llegar el momento en que saquemos esos frutos tan bonitos e interesantes de ese esfuerzo. También los invito para que en la medida, no desconozco los temas de contrato, pero los invito de que en la medida en que sea posible certifíquense. La certificación los apalanca profesionalmente, ya sea para la organización en donde se encuentren trabajando o para una nueva oportunidad en cualquier otra empresa. Entonces, hoy en día la certificación
te apalanca, ¿no? Te apalanca. Hay escenarios donde hay 2 hojas de vida con 2 perfiles muy parecidos, interesantes, pero a veces en la toma de decisiones, bueno, ¿este es certificado o no es certificado? Entonces también ayuda en muchos escenarios y que demuestra que has tenido una trazabilidad, ¿no? Entonces, bueno, no dejen allí de certificarse en la medida que sea posible. Y déjenme ver que también tenía por acá macetas. Aquí. Desconozco cómo estén con su Azure Pass. Sin embargo, vayamos validando cómo se encuentran y dependiendo del avance también podemos, como es un curso diferente, a ver si se tiene presupuestado asignado un segundo Azure Pass o seguimos con el mismo. De todas maneras, recuerden que nosotros debemos tener acceso al Learn on Demand, donde vamos a tener nuestros laboratorios de la Z500. Entonces, yo no sé si Maritza, eres tú la persona que está coordinando de su lado. ¿Del equipo? Sí. ¿Del equipo nuestro? Sí. Digamos que está el gestor de conocimiento, pero digamos del equipo, sí. Aquí está todo. Ay, entonces, súper, súper nice. Entonces, la idea es que, pues,